Bienvenidos al Hospital Nacional de Parapléjicos, un centro que pertenece al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Un centro cuya trayectoria en el tratamiento clínico de las personas con lesión medular constituye toda una referencia en nuestro país. Sin perder de vista los aspectos asistenciales, el hospital cuenta con una unidad de investigación básica que está creciendo desde los últimos 5 años. A través de estas imágenes pretendemos divulgarles aquellas cuestiones importantes sobre la investigación científica que se están desarrollando en sus laboratorios. Acompáñennos. Vamos a acercarnos a un mundo de moléculas, células y tejidos, de experimentación y búsqueda de soluciones para la lesión medular, ojalá que en un futuro lo más próximo posible. Y comenzamos ya este recorrido por nuestros laboratorios, así que vamos a hablar con Manuel Nieto, quien se encuentra ya con el doctor Rodrigo Martínez Maza de los grupos de neurología y neuroprotección molecular. Adelante, Manolo. Estamos aquí con Rodrigo Martínez Maza para que nos cuente un poco cómo se trabaja con moléculas. Hola, Rodrigo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues eso, cuéntanos un poco cómo y por qué trabajáis con moléculas. Bueno, las moléculas que estamos utilizando están implicadas en la protección y evitan la lesión medular. Lo que estamos trabajando son con proteínas y con los genes que codifican esas proteínas, que viene codificado en ADN. Lo que utilizamos son técnicas básicas de biología molecular. Para estudiar estas proteínas, la expresión de estas proteínas, aislamos los genes. Para ello utilizamos una serie de técnicas básicas en biología molecular como la electroforesis. La electroforesis consiste en la separación física mediante la aplicación de un campo eléctrico en un gel de agarosa de las distintas moléculas de DNA. Es simplemente aplicar ese campo eléctrico y vemos cómo van desplazándose en la agarosa. Los DNAs tienen una carga negativa y se van acercando a la carga positiva. Posteriormente tenemos que teñirlo con una tinción especial, una tinción que solamente se puede observar mediante lámparas de ultravioleta. Una vez observado el gen, lo separamos físicamente y lo aislamos. Concretar o determinar que ese es el gen solamente se puede hacer mediante técnicas de secuenciación. Realmente lo que hacemos es mandarlo a un servicio que se encarga de separar nucleótido a nucleótido, que es el componente del ácido desoxirribonucleico, ADN, y nos determina la composición génica de ese gen. Si este coincide con lo que esperamos, lo que hacemos a continuación es expresarlo en cultivos celulares. Estas células de mamífero, bien de humanas o bien de ratón, sobreexpresan ese tipo de proteína que viene codificada por el gen. Pues muchas gracias, Rodrigo. Ahora vamos a dar una vuelta a ver a Sandra para que nos cuente con Eduardo, creo que está con Eduardo Molina, para que nos cuenten un poco más cómo trabajan con las células para llegar al siguiente nivel, el nivel celular. Muchas gracias. Hola, ahora nos encontramos en el laboratorio de neuroinflamación, donde el doctor Eduardo Molina nos va a contar cómo trabajan. Hola, Sandra. Pues vamos a echar un vistazo rápido a las instalaciones de este laboratorio. Vamos a ver todo lo relacionado con cultivos de células. Cultivos de células en placas de cultivo que realizamos en el laboratorio. Entonces, lo primero que vamos a ver es la sala de cultivos, donde a partir del animal intacto, normalmente el sistema nervioso, el cerebro del animal, obtenemos células que ponemos a crecer en una plaquita. Estas plaquitas las mantenemos en los incubadores. Estas incubadoras, estas estufas que veis aquí, son incubadoras con la temperatura y el aire, el oxígeno controlado, donde podemos hacer crecer las células. Estas mismas células las utilizamos para poner a punto todo lo que son las técnicas de crecimiento, de caracterización, para poder, entre otras cosas, posteriormente hacer trasplantes de células en animales lesionados. Entonces, las células las podemos hacer crecer en estas placas de cultivo en una solución nutritiva y posteriormente las podemos, si queremos, las podemos aislar o las podemos incluso analizar en función de características que nos interesen con este otro aparato, que es un citómetro de flujo, que tiene una unidad de separación
en el que está sentada la doctora Lilia Suárez, que es la especialista en citometría del hospital. Podemos purificar células, como decía, y las podemos analizar. Eso es esencial para obtener, por ejemplo, cultivos puros de un tipo particular de célula, como estas células que tanto se ha hablado últimamente de la glía envolvente, para trasplantar, por ejemplo, en zonas de lesión, en animales en los que hemos producido una lesión experimental en su médula, que tratamos que asemeje a las lesiones que suceden en humanos. Las podemos posteriormente expandir y hacer estos trasplantes, como comentaba. Claro, una vez que tú tienes el tejido trasplantado o el tejido normal o incluso las células normales, lo que haces es estudiarlas cómo son visualmente, y para eso utilizamos este microscopio que veis aquí, que es un microscopio muy sofisticado, que se llama microscopio confocal. Microscopio confocal que emplea una tecnología con láseres para poder hacer unas secciones muy finas, secciones ópticas muy finas del tejido o de las células, de forma que podemos realmente analizar la estructura del tejido, la ultraestructura o la estructura de estas células. Todo esto que comentamos, por supuesto, son fotos estáticas, pero tenemos también un microscopio muy sofisticado, que es un microscopio que se llama Video Time Lapse, son palabras inglesas, pero vamos, es un microscopio que lo que hace es filmar las células, y eso es lo que podéis ver en el laboratorio de Fernando de Castro. Pues entonces vamos a aprovechar que Miguel Ángel anda por allá abajo y vamos a ver cómo trabaja Fernando de Castro. Gracias, compañera. En efecto, yo me encuentro aquí en el laboratorio del Grupo de Neurobiología del Desarrollo con su responsable, el doctor Fernando de Castro. Hola, doctor. Hola. Hay una técnica en la que tenemos especial interés en conocer, es el de la microscopía con video time-lapse. ¿Qué es el video time-lapse y qué es lo que hacéis con él? Bueno, es una técnica de microscopía que nos permite observar las células en detalle, células vivas, normalmente en cultivo, y a las que se les puede filmar durante varios días, incluso en periodos determinados de tiempo, cada minutos, horas o medias horas, de forma que se puede realizar realmente una película de qué es lo que está haciendo esa célula en ese momento, ¿no? Entonces es muy interesante para procesos, por ejemplo, el ver cómo proliferan las células, es decir, cómo se dividen, cómo migran las células, cómo se mueven, por ejemplo, hasta las zonas de lesión, que es lo que fundamentalmente nos interesa a nosotros, si las células mueren y, por tanto, si sobreviven, es decir, la muerte celular supone una retracción de procesos y se identifica de una serie de formas muy claramente con esta técnica también, y, evidentemente, las que no están muertas es que siguen viviendo, aparte de que están acometiendo cualquier otro proceso. Y, finalmente, la diferenciación, que para que todo lo que son células inmaduras o precursores es muy importante para que esas células adquieran su morfología madura, con todas sus prolongaciones, con todas sus características, y que puedan de esa forma realizar la función que realizan en el sistema nervioso, ¿no? Muchas gracias, doctor Fernando de Castro, por ilustrarnos sobre esta tecnología. Ahora nos vamos a otro punto del hospital para hablar del grupo conocido como FENSI. Allí se encuentra nuestra compañera Elena López, donde también va a hablar de una técnica llamada electrofisiología. Hola chicos, estamos aquí en el laboratorio de neurofisiología experimental con el doctor Juan de los Reyes Aguilar, que nos va a contar cómo se comunican las neuronas. Buenas tardes, Juan. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito. Pues ahora mismo estamos haciendo un experimento en el que medimos la actividad de las neuronas y cómo se comunican entre ellas. Las neuronas son células que se comunican por impulsos eléctricos y nosotros estudiamos en el cerebro cómo pasa esa información de una neurona a otra. La información se registra en esos electrodos en el cerebro del animal, pasa a unos amplificadores de la señal eléctrica y de los amplificadores lo vamos grabando todo en monitores de manera que luego podemos analizar la señal. También otra forma de controlar la información sería darle un estímulo y ver cómo responden. En el cerebro del animal lo que podemos hacer es tener acceso al cerebro sano y el cerebro dañado. Entonces todo esto nos da mucha información de cara a la investigación en el futuro. Claro. Un ejemplo de cómo se están comunicando ahora mismo las neuronas es, como veis, el sonido que estáis escuchando corresponde a esta neurona que está en el tálamo y esta neurona que está aquí está en la corteza. Si toco la pata de la rata vais a ver cómo responden. Eso es lo que nosotros podemos estudiar, ese tipo de comunicación. Oye, Juan, una pregunta. ¿Y por qué el papel de plata? El papel de plata es para aislar de ruidos eléctricos el registro de la actividad eléctrica del cerebro. Si quito el papel de plata se pueden escuchar los móviles que pasan por la puerta, el ruido del fluorescente, todo es ruido eléctrico.
Entonces esto se trata de aislar. Como lo normal sería, lo clásico es una cámara de Faraday, pero aquí somos un poco más avanzados y no necesitamos tanto espacio para aislar. Como veis, el registro es fantástico, así de esta manera. Bien, solo comentaros que esto es una forma invasiva de medir la actividad del cerebro. La rata tiene, o sea, el animal tiene que estar con el cerebro abierto y los electrodos dentro midiendo la actividad de las neuronas. Pero hay formas no invasivas que se pueden utilizar también con humanos y es muy interesante para recibir información, que es lo que hace en el hospital el doctor Florensa. Muy bien, Juan, pues nos vamos con nuestro compañero Manolo, que está allí, con el doctor Florensa. Hola compañeros, estamos aquí con el doctor Florensa, que es el responsable de la resonancia magnética que se acaba de instalar en el hospital. Y bueno, no podemos pasar más, nos ha dicho el doctor Florensa, porque... Bueno, el equipo este es un equipo que trabaja con campos magnéticos. El campo es muy potente, 3 Tesla es uno de los más potentes de los que se emplean en estudio en personas, ¿no? Tanto clínico como en investigación. No se puede entrar con material metálico no compatible, no se puede entrar con material eléctrico porque lo inutiliza, no se puede entrar con móviles, con llaves, con objetos metálicos, ¿no? Pero también hay que ser precavido porque algunos pacientes tienen a lo mejor implantados algún material que no es conveniente que entre, ¿no? Incluyendo hasta piercings o tatuajes, ¿no? O sea, que tengan material de hierro, pues entonces en este caso no podríamos entrar. Este equipo permite no solo ver el cerebro, la médula y el resto de estructuras del organismo con precisión anatómica muy superior a los equipos convencionales, sino que además permite con mucha potencia, mucha capacidad hacer estudios funcionales de resonancia magnética funcional para ver la activación cortical que tanto motora como sensitiva, ¿no? Vemos el cerebro, ¿no? Vemos el cerebro por dentro y con zonas activadas o... Sí, se ve el cerebro, se ve la anatomía por dentro del cerebro, como si lo vieras en una película, un monitor normal, ¿no? Con mucha capacidad, mucha calidad espacial, ¿no? Vemos los ventrículos, vemos el parénquima, vemos el tronco, vemos el cerebelo. Vemos cuando hay patología, pues que hay alteraciones o de la forma o de la señal, la intensidad de señal o del color, digamos, ¿no? Y también estamos viendo, en cierta manera, el cerebro en funcionamiento, porque la resonancia magnética funcional, pues es eso, ¿no? Ver cuando, por ejemplo, un paciente mueve, o una persona, un voluntario, mueve una mano o un brazo, ver qué parte del cerebro es responsable de este movimiento, ¿no? Y la idea es dar servicio tanto al paciente del Hospital Nacional de Parapléjicos en toda su extensión, ¿no? Como dar soporte o crear investigación basada en la imagen, en neuroimagen, ¿no? Que es uno de los terrenos de más desarrollo recientemente, ¿no? En el estudio de las enfermedades neurológicas y de la funcionalidad neurológica, ¿no? Hombre, Antonio. Hola. ¿Sabéis que los campos magnéticos no solo sirven para ver dentro del cerebro, pero también se pueden utilizar para estimular? Podemos ir arriba a verlo juntos. Ah, perfecto. Pues entonces luego lo vemos. Venga, hasta luego. Bueno, Antonio, ¿y por qué me has sentado aquí? ¿Qué hago yo aquí? Tú estás aquí porque las cosas que vamos a explicar son mucho mejor si la vemos directamente que si tenemos que solamente explicarlo en teoría. Esto es un estimulador magnético, lo que hace es utilizar el campo magnético de forma completamente diferente respecto a lo que es el uso que se hace por la resonancia magnética que acabáis de ver. Simplemente esto descarga una cantidad de electricidad a través de una bobina, que es este instrumento que está aquí, y produce un campo magnético. Esto, cuando lo ponemos en la corteza cerebral, provoca una activación de esta corteza que se puede reflejar en algún movimiento, que es lo que vamos a ver ahora mismo en tu cabeza. ¿Vale? Y vamos a ver el efecto que tiene la descarga magnética sobre los músculos. En este caso lo que vamos a ver son los músculos de la mano. Mira con el estímulo cómo la mano se mueve contra de tu voluntad.
¿vale? Y virtualmente podemos estimular todos los músculos que queremos y estudiar los efectos del estímulo sobre la corteza motora utilizando distintos protocolos, porque esa es una técnica absolutamente no invasiva, no duele y no crea ningún problema. ¿Para qué sirve clínicamente? Clínicamente utilizamos esta técnica para estudiar las vías motoras que conectan el cerebro con los músculos a través de la médula espinal. Entonces, por ejemplo, en un centro como esto es una técnica muy útil. ¿Sabes? Pero que la función motora no es la única que tienen alterada estos pacientes, hay muchas más. Por ejemplo, la que vais a ver ahora en la unidad sexual es uno de los problemas que más frecuentemente pueden necesitar una ayuda médica en estos pacientes. Pues entonces vamos a ver a Miguel Ángel, que creo que está con el doctor Sánchez Ramos en la unidad sexual. Pues muchas gracias, Manolo. Estamos aquí ahora en compañía del doctor Sánchez Ramos, responsable de la unidad de sexualidad y reproducción asistida. Hola, doctor. Hola, ¿qué tal, Miguel? Pues la pregunta es, ¿qué estudios estáis realizando en relación con la sexualidad del varón con lesión medular? Bueno, yo creo que debíamos de decir al principio que la mayoría de nuestros pacientes, o al menos un porcentaje muy alto, son jóvenes que están en una fase de su vida en los que son sexualmente activos y, por qué no, potencialmente fértiles. El investigar y el tratar o el poder definir y adecuar una serie de tratamientos a este tipo de pacientes es un fin prioritario, no solamente en esta unidad, sino en este hospital también. Para ello, evidentemente, hay que estar investigando. Nosotros hemos participado prácticamente en la mayoría de los ensayos clínicos que, con los productos para el tratamiento de la disfunción eréctil, se están aplicando en España y en el mundo entero. Pero además, la sexualidad no solamente puede ser un problema de disfunción eréctil, hay que evidentemente tratarlo desde un equipo multidisciplinar donde evidentemente las unidades de psicología y psiquiatría tienen mucho que decir. Y concretamente en el ámbito de la reproducción asistida. Pues ese es el aspecto para nosotros más importante, más interesante y el que nos está creando mayores conflictos y mayores problemas, no solamente a nosotros, sino a nivel de la investigación internacional. Es evidente que el semen de los varones con una lesión medular no tiene una buena calidad. Y no tiene una buena calidad por una serie de factores que no son bien conocidos. Precisamente nosotros estamos estudiando, investigando con una solicitud al menos de un nuevo proyecto de investigación sobre las alteraciones de la espermatogénesis en el varón lesionado medular, que es un trabajo inédito y en el cual queremos saber realmente qué es lo que pasa desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista anatomopatológico, desde el punto de vista inflamatorio, realmente qué es lo que está pasando a nivel gonadal para que haya un deterioro tan importante de la vitalidad y de la motilidad espermática, porque eso es lo que a nosotros nos va a permitir después utilizar con mayor garantía estos espermatozoides para conseguir nuevas fertilizaciones o que el objetivo fundamental que nuestros pacientes puedan ser padres. Muchas gracias por su tiempo, doctor Sánchez Ramos. Con el doctor Julian Taylor se encuentra nuestra compañera Elena López. Adelante, Elena, de nuevo. Hola, chicos. Estamos aquí en el laboratorio del doctor Julian Taylor, donde nos van a contar un poquito qué están estudiando con referencia a la espasticidad. Hola, Julian. Cuéntanos un poquito qué es la espasticidad. Pues la espasticidad es un síntoma que desarrolla en 60% de los pacientes con lesión medular. Es muy complejo para diagnosticar, pero realmente es una mezcla de síntomas positivos y negativos. Positivos porque algunos de ellos ayudan al paciente, por ejemplo, la rigidez que puede tener después lesión medular, eso es un síntoma positivo. Pero también hay síntomas negativos, por ejemplo, espasmos, donde, por ejemplo, mi pie puede estar moviendo así, y donde no tengo mucha coordinación en el miembro, por lo cual ese es un síntoma negativo, es muy importante para el paciente. Lo que estamos intentando hacer aquí es mejorar el diagnóstico
y mirar nuevos tipos de tratamiento. Dentro del grupo de Julian también trabaja el fisioterapeuta Julio, que nos va a contar qué están investigando para paliar o controlar un poco esa espasticidad. Sí, bueno, pues en primera medida nosotros estamos intentando pues cuantificar lo que es la espasticidad. Estamos intentando establecer medidas cuantitativas en base a medidas cualitativas que se usan actualmente. Entonces, para ello, pues intentamos medir a base de porcentajes la espasticidad. Y luego otra cosa que estamos haciendo también es, una vez que la tenemos cuantificada, es intentar controlarla o modularla. Entonces, estamos trabajando con reflejos cutáneos, intentamos con medidas de neurorehabilitación, con vibración, TENS y demás, intentar modular reflejos cutáneos para luego aplicarlo a pacientes que tienen una hiperreflexia o una reflexia. Vamos a preguntarte, Julian, ¿la espasticidad tiene algo que ver con el dolor? Pues es una pregunta que estamos mirando ya. Parece que sí, los espasmos de la espasticidad tienen mucho que ver con dolor. Entonces, nuestro grupo está estudiando tanto el dolor, mecanismos de dolor, como los espasmos, y a ver si hay diagnósticos y tratamientos que podemos hacer para las dos patologías. Vamos a dar paso ahora a nuestra compañera Sandra, que está con el doctor Jorge Collazos. Adelante, Sandra. Hola, ahora nos encontramos con el doctor Jorge Collazos, que dirige el Laboratorio de Reparación Neural y Biomateriales. Hola, Sandra. Sí, como decías, una de las cosas que hacemos aquí en este laboratorio es utilizar técnicas de análisis de movimiento y de medición de fuerza. Esto se llama análisis cinético y cinemático, mediante las cuales caracterizamos de una manera profunda y muy específica el movimiento de los animales. ¿Esto para qué? Pues para evaluar naturalmente estrategias de intervención en regeneración, en reparación neural, para ver sus consecuencias y para intentar optimizar el movimiento y la función después de las lesiones. Lo que tenemos aquí es un sistema de cinemática compuesto por cámaras de alta velocidad que nos permiten tener hasta 1000 imágenes por segundo y plataformas dinamométricas con las cuales medimos la fuerza que ejerce cada extremidad durante el ciclo de marcha. Los animales pasan caminando, como veis aquí, y después los vídeos se analizan mediante programas mediante los que se obtienen las variables de interés. Por ejemplo, los rangos articulares, la velocidad del animal, las fases que componen cada ciclo de marcha y se correlacionan con los patrones de fuerza que ejerce la extremidad. ¿Y cuál es el objetivo de este tipo de estudios? Bueno, pues es que uno de los grandes problemas que enfrenta la investigación en reparación neural hoy en día es el poder definir exactamente cómo se afecta el sistema nervioso después de una lesión y qué efecto tienen los diferentes tratamientos que se intentan hacer. Muchas gracias, Jorge, y de aquí nos vamos con Manolo, que está con Ángel Gil en la unidad de biomecánica. Hola, estamos ya en la unidad de biomecánica y ayudas técnicas con el doctor Ángel Gil, que nos va a contar un poco lo que estáis haciendo aquí. Hola, Ángel, primero de todo. ¿Qué es lo que hacéis aquí? Hola, Manolo. Pues aquí en nuestra unidad nos dedicamos básicamente a hacer estudios de análisis de movimiento y básicamente a comprobar cuáles son las aplicaciones de la interacción entre la mecánica y el comportamiento de los seres vivos. ¿Y cómo lleváis a cabo estos análisis? ¿Podrías explicárnoslos un poquito así en detalle? Sí, pues mira, básicamente en este momento tenemos dos tipos de instrumentaciones. Una es los estudios de marcha desde el punto de vista cinemático, y otro es el estudio de registro de presiones en la interfaz entre la persona y el cojín. El primero de ellos, el estudio de marcha por sistemas cinemáticos, tenemos un sistema en nuestro hospital que nos permite hacer un análisis tridimensional de la marcha. Entonces, para eso instrumentamos a la persona en cuestión con una serie de marcadores que se sitúan a lo largo de los miembros inferiores, y que esos marcadores emiten una luz infrarroja que es captada por unas cámaras. Esa señal que es captada por esas cámaras se traslada a un programa informático que nos permite analizar los diferentes parámetros de la marcha desde el punto de vista cinemático, es decir, trayectorias, velocidades, posiciones, velocidades angulares, etcétera. Nosotros hacemos un estudio comparativo de esa marcha de esa persona con la normalidad, y así nos permite dar una perspectiva diagnóstica o pronóstica o de valoración de cualquier tratamiento que se haya hecho a esta persona.
El otro tipo de tecnología que tenemos en estos momentos es el estudio de las presiones en la interfase entre la persona y el cojín en la superficie de esa estación para intentar identificar puntos de riesgo de aparición de escaras en las personas que pasan mucho tiempo sentadas. Entonces, para ello tenemos un sistema detector de presiones basado en la tecnología capacitiva que se sitúa entre la persona y el asiento o la superficie a estudiar y permite registrar en vivo, es decir, en directo, el comportamiento o las presiones que aparecen entre la persona y el cojín. Es una información muy útil porque nos va a permitir efectivamente detectar las posibles áreas de riesgo de aparición de escaras y nos va a permitir fundamentar la prescripción del cojín antiescaras desde un punto de vista objetivo, es decir, recomendar a la persona que se trate, pues qué cojín es el que, por lo menos en cuanto a comportamiento de distribución de presiones, mejor se comporta. Y de esta manera que no hace una prescripción de cojines a ciegas, sino ya con un estudio previo que nos haya informado sobre qué ese cojín es el más adecuado en esa situación. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por contarnos todo esto y ahora ya vamos a seguir con nuestra ronda hacia otros laboratorios. Encantado. Bueno, Manolo, pues seguimos con nuestra vuelta por los lugares estratégicos del Hospital Nacional de Parapléjicos, laboratorios y un lugar como el Animalario, donde nos acompaña Enrique Páramo, que él es veterinario, es el responsable del animalario y además presidente del Comité Ético para el Bienestar de los Animales. Hola, Enrique. Hola. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que hacéis aquí? Pues mira, nosotros mantenemos aquí los animales que son objeto de trabajo de los investigadores de este hospital. Tenemos ratas, ratones y ratones transgénicos. Entonces nosotros nos ocupamos de su bienestar, de administrar los tratamientos adecuados y de la cría también. Facilitamos los animales para los proyectos de este hospital. Aquí contáis también con lugares para operar a los animales. Sí, aquí tenemos 5 salas de animales, una para ratones transgénicos, otra para ratones comerciales, CD1, y luego 3 para ratas comerciales, además de 2 quirófanos y 2 salas de comportamiento. ¿Cuántos animales alberga el animalario? Pues oscilan entre 350 y 400 animales en total actualmente, pero puede llegar a una capacidad de hasta 1.500. ¿En qué condiciones están viviendo? ¿Cómo lo hacéis esto? Bueno, esto lo denominamos una zona limpia, precisamente porque lo que queremos es crear una serie de barreras de contención ante un montón de patógenos, tanto virus como bacterias, que pueden afectar a los animales. Los animales, según nos vienen de los centros de cría, no nos pueden transmitir nada, pero nosotros, sobre todo en el hospital, con el continuo trasiego que hay de investigadores entre el hospital y el animalario, pues sería bastante peligroso para la salud de los animales. Entonces tenemos una serie de barreras de contención, tenemos un nivel de bioseguridad 2, entonces hay que entrar con un mono, autoclavado, con mascarilla, gorro, guantes, en fin, luego sí. Eres el presidente del Comité Ético para el Bienestar de los Animales. Explícanos un poco más en qué consiste. Bueno, mira, el Comité Ético de Bienestar Animal se creó en este hospital en el año 2003 y su función es velar por la reducción del número de animales en los experimentos, porque se utilicen las técnicas menos agresivas posibles y que se les administre una analgesia adecuada, con lo cual intentamos minimizar el número de animales y el sufrimiento de estos. El comité ético está formado por 3 personas, que es uno que es el presidente, que es el director del animalario, que en este caso soy yo, el coordinador de calidad del hospital, que es Javier Romero, el doctor Javier Romero, y por último una persona ajena al centro, que es Nuria López Brea, que es la presidenta de la Sociedad Protectora de Animales de Toledo, con lo cual es importante que nos controlen también desde fuera. Hay una persona dentro de una protectora, que casi todos los comités éticos huyen de este tipo de personas, pues suelen ser bastante radicales. En nuestro caso no tenemos nada que ocultar. Pues muchas gracias, Enrique, y con esto terminamos. Espero que este recorrido haya servido para que todos conozcamos un poco más qué es lo que se está haciendo en el área de investigación en el Hospital Nacional de Parapléjicos.